Que el Señor les bendiga. Hoy estaremos hablando qué es hacerse realmente amigo del mundo, ya que muchos predicadores han enseñado de que si una mujer usa perfume, se plancha el cabello, se rasura o se maquilla o usa pantalón, dicen de que ella es amigo del mundo y se constituye enemigo de Dios. Entonces muchos toman el pasaje de Santiago capítulo 4, versículo 4, para justificar esta teoría que le estoy hablando que no está en la Biblia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, a través de este pasaje, muchos predicadores prohíben cosas que el mismo Dios no prohibió. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos hace realmente amigo del mundo? Ya que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Vamos a leer los versículos anteriores para que podamos dar una respuesta clara y contundente como está escrito en la Biblia. Vamos al versículo 1, ya que en este pasaje defina 6 cosas que nos hace amigo del mundo. Y no solamente a través de esas 6 cosas que les voy a hablar, sino otras cosas más. Dice versículo 1 de Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y en el versículo 4 habla acerca de la amistad del mundo. Ahora, en el versículo 1 desglosa 6 cosas que nos hace amigos del mundo. Y eso nos constituye a ser enemigos de Dios. ¿Cuáles son esas 6 cosas? Bueno, número 1, las guerras. Eso nos hace enemigos de Dios. Número 2, los pleitos entre nosotros mismos. Número 3, la codicia, como lo habla en el versículo 2. Número 4, matar. Y número 5, arder de envidia. Y número 6, combatir y luchar para tener lo que nosotros deseamos, sin la voluntad de Dios. Porque el Señor aquí nos manda a pedir, pero no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y estas cosas nos hacen enemigo de Dios. Eso es lo que habla el contexto de este pasaje de Santiago capítulo 4, versículo 4. Ahora vamos al verso 5. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Verso 8 y versículo 9 al 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que estas cosas nos hacen amigos del mundo y nos constituye enemigo de Dios. Los deseos de nuestra carne, ya que estas 6 cosas que le nombré son deseos de la carne. Y eso es enemistad contra Dios. Y lo vamos a confirmar en Romanos capítulo 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La palabra designio en el diccionario español significa propósito o intento o proyectar alguna cosa. Eso es lo que significa la palabra designios. Entonces lo que quiere decir es que el intento o el propósito de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, los designios o los intentos de la carne es enemistad contra Dios. Es decir, que cuando nosotros nos dejamos llevar por las obras de la carne, nos hacemos enemigos de Dios. Dice el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no podemos agradar a Dios. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne que nos hacen amigos del mundo? Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Al menos que la persona se arrepienta y deja de practicar
todas estas obras de la carne. Obviamente de que si se arrepiente de corazón, tendrá entrada en el reino de los cielos. Pero si no se arrepiente, obviamente no tendrá entrada en el reino de los cielos. Entonces, estas obras de la carne son enemistad contra Dios. Y en todo el contexto que leímos aquí, no habla acerca del planchado del cabello, ni de maquillaje, ni de que es pecado de que la mujer se rasure, o que use perfume, o que use pantalón, etcétera, y etcétera. Eso no lo dice la Biblia. Al decir que esas cosas nos hacen enemigos de Dios, esos son tradiciones y doctrinas de hombres, porque la Biblia no enseña de que si una mujer se pone pantalón, o se maquilla, o usa perfume, o se rasura, o se arregla el cabello, la hace amigo del mundo. Eso no lo dice la Biblia. Lo que nos hace amigo del mundo es lo que le expliqué hace rato, acerca de las 6 cosas que habla Santiago capítulo 4, verso 2, y con las obras de la carne, que son ilícitos delante de Dios, como se lo dije en Gálatas 5, 18 en adelante. Eso es enemistad contra Dios. Hay otro pasaje semejante a estos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, que no podemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son esas cosas que están en el mundo? Que nos daña nuestra vida espiritual. En el versículo 16 está la respuesta. Esas cosas del mundo que nos dañan espiritualmente son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas 3 cosas no provienen del Padre, sino del mundo. De eso se estaba refiriendo el texto. El versículo 15 de Primera de Juan capítulo 2, acerca de que no tenemos que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, las obras de la carne. Cuando nosotros nos dejamos llevar por las obras de la carne, estamos dando a demostrar de que amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, que son los deseos de los ojos, los deseos de nuestra carne y la vanagloria de la vida. Eso es enemistad contra Dios. Entonces hay muchos que son religiosos y empiezan a prohibir cosas que Dios no prohibió. Como por ejemplo, un cristiano no puede practicar un deporte, un cristiano no puede hacer ejercicio, un cristiano no puede andar en jeans, ni siquiera en buzo, porque eso es hacerse amigo del mundo. Por lo tanto, es enemigo de Dios, pero eso es un error. También dice, no pueden usar una goma de tal marca porque son cosas del mundo y eso es enemistad contra Dios, pero eso no es así. Así que ya le di las citas bíblicas de lo que realmente nos hace amigos del mundo y nos constituye enemigo de Dios. Pero nosotros, antes de tener a Cristo en nuestros corazones, nosotros éramos enemigos de Dios, porque hacíamos lo que a Él no le agradaba y hacíamos conforme a las obras de nuestra carne. Pero a través de Cristo, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Porque dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores significa mensajeros. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que nosotros fuimos reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús, a través de la muerte en la cruz del Calvario. A través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Porque dice Efesios, capítulo 2, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es decir, que Dios mató las enemistades que había entre Él y nosotros a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que no somos amigos del mundo, ni mucho menos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios, por cuanto hacemos su voluntad. O mejor dicho, tratamos de hacer su voluntad. Ahora pues somos amigos de Dios, porque dice en Juan, capítulo 15, versículo 14 al 15. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, por todas las cosas que oís de mi Padre, os la he dado a conocer. Así que somos amigos de Dios.
por cuanto tratamos de hacer lo que Él nos ha mandado que hagamos, guardar sus mandamientos y hacer su voluntad. Así que a través de estos mensajes, muchas personas piensan mal de mí y comienzan a condenarme y a juzgarme y a decir de que ya me desvié de la sana doctrina, sin saber ellos que es verdaderamente sana doctrina. Si Dios lo permite, en el próximo video estaremos hablando lo que es realmente la sana doctrina. Que Dios te bendiga.